Bienvenidos a nuestro podcast titulado Entre hojas literarias. Este espacio donde exploraremos la riqueza y profundidad de la literatura latinoamericana, y hoy nos estaremos sumergiendo en una obra clásica que captura la esencia misma de la selva amazónica y las complejidades de la experiencia humana en un entorno implacable. Estamos hablando de La Vorágine, que este año está cumpliendo 100 años de haber sido publicada. Esta fue publicada en 1924 por el escritor colombiano José Eustacio Rivera. Podemos describir La Vorágine que es como mucho más que una novela. Es un viaje, un remolino emocional y existencial a través de la selva, donde la belleza natural se entrelaza con la, como la podríamos llamar, brutalidad de la explotación humana y la lucha por la supervivencia. En este episodio hablaremos de La Vorágine. Exploraremos la intersección entre realidad y ficción en el contexto de la Amazonía colombiana. Así que prepárense para adentrarse en los oscuros, como decían nuestros abuelos, recovecos de la selva mientras desentrañan los misterios y las pasiones que conforman esta obra maestra de la literatura latinoamericana. Comenzamos. José Eustacio Rivera describe la selva en La Vorágine como una mezcla de fascinación y terror, presentándola como un entorno impresionante pero a la vez implacable. Utiliza una prosa rica y evocadora para hacernos pintar imágenes vívidas de la selva amazónica. Así pues, destacando su exuberante vegetación, sus imponentes árboles y todos sus sonidos envolventes. Sin embargo, también resalta los peligros y los desafíos que enfrentan quienes se aventuran en este vasto y misterioso paisaje. Rivera describe la selva como un lugar de belleza salvaje y majestuosa, pero también como un territorio hostil y despiadado, y a la vez expone la fragilidad del ser humano frente a la inmensidad y la crueldad de la naturaleza, destacando pues los peligros de la enfermedad, el hambre, los animales salvajes y los accidentes geográficos. Además, Rivera utiliza la selva como un símbolo de la lucha entre la civilización y la naturaleza, mostrando cómo la búsqueda de riqueza y poder llevar a la destrucción del medio ambiente y a la explotación de sus habitantes. A través de sus descripciones, el autor transmite una sensación de asombro y temor ante la insondable vastedad y complejidad de la selva, creando así como una especie de un telón de fondo evocador y poderoso para la historia de la novela. Bueno, cuando yo menciono que el autor ve la selva como un símbolo de la lucha entre la civilización y la naturaleza, me estoy refiriendo a que en La Vorágine, José Eustacio Rivera utiliza la selva como un escenario donde se enfrentan dos fuerzas antagónicas. Por un lado, la naturaleza en su estado más salvaje y primitivo, y por otro lado está la civilización, representada todo esto por la ambición humana, la explotación y la búsqueda de la riqueza. Un ejemplo muy bien descrito en la novela es el personaje de Barrera. Bueno, en la novela la selva se presenta como un entorno naturalmente bello, pero también como inhóspito y despiadado, donde los seres humanos deben luchar contra la adversidad para sobrevivir. Sin embargo, esta lucha no es solo contra los elementos naturales, sino que también contra las fuerzas destructivas de la civilización, como la explotación de los recursos naturales, en este caso en la novela la explotación de los árboles de caucho, la violencia también que se vive y la opresión de los trabajadores. Ahora le damos paso a nuestra compañera Joana, que nos va a seguir hablando a profundidad sobre este tema también. La selva se presenta en la novela de José Eustacio Rivera en diferentes perspectivas. Está la idea que tienen las comunidades indígenas de que la selva es sagrada para ellos. Asimismo, vemos como para algunas personas la selva es algo aterrador, algo inhóspito,
Y vemos que al principio de la novela presentan a la selva como un lugar hermoso, bello, porque está lleno de criaturas y diferentes plantas y muchos seres. Entonces, en este podcast nosotros sobre todo queremos argumentar e enfatizar la idea de la selva como algo aterrador. Uno de estos argumentos sería que la selva desde años muy atrás, desde 1924 que fue que salió la novela, tiempo mucho antes, la selva ya era un lugar donde no entraba la civilización, era un lugar no habitado por las personas, como que un lugar en donde no se quería habitar ni se quería entrar, porque era aterrador pensar en tantas criaturas y seres que allí se podían encontrar y tanto bosque, tanta naturaleza junta, que era como una especie de algo aterrador. También en la novela de La Vorágine vemos varias escenas donde la selva es como un ente con vida que trata de vengarse y trata de ir en contra de la civilización, como que no permite que entren personas que quieran hacer daño. Sin embargo, vemos que los caucheros son esas personas que están maltratando mucho a la naturaleza, pero también vemos que la mayoría terminan mal o terminan, digamos, vengados por esa misma naturaleza. Muchos personajes de la novela mueren en la selva, mueren por fiebres, mueren por algunos animales que se encuentran allí en la selva, entre otras cosas. Y también es importante mencionar que José Eustacio Rivera, este autor de esta novela, hizo una especie de denuncia con esta novela. Al escribirla, él, al hacer un viaje, luego de hacer su doctorado en Bogotá, él hace un viaje por el río Amazonas y allí se da cuenta de muchos sucesos que pasan allí, dentro de la selva, dentro de ese lugar. Entonces, luego construye toda esta idea de la novela y la plasma como una especie de denuncia realmente ante lo que está sucediendo, que son muchas injusticias, tanto con la selva que la maltratan, como con las personas que la esclavitud de los indígenas y la explotación laboral de muchas personas. Así que de esta manera también podemos ver que hoy en día el Estado está mucho más concientizado del gran lugar que nosotros poseemos, y entonces lo que buscamos ahora es hacer más investigaciones, hacer más observaciones de la naturaleza tan grande que tenemos en la selva amazónica, y se trata de preservar toda esa riqueza natural. A pesar de los más de 210.000 millones de seres, de animales que se puedan encontrar allí, que tal vez no sean, no se pueda dar una relación de humano con esos animales. La Vorágine es una novela que actualmente está cumpliendo sus 100 años. 100 años después de que Rivera la haya publicado para poder denunciar todo tipo de atropellos que estaban sucediendo en ese momento, especialmente atropellos que estaban sucediendo en la selva. Y es eso de lo que vengo a hablar, de la selva. La selva podemos catalogarla como una persona. Esta persona es buena, esta persona es mala. Bueno, inicialmente la selva es vista como lo más bello, lo más próspero, un lugar donde se puede vivir en paz. Así lo vio, así lo pensó el protagonista principal de la novela. Pero a medida que iba pasando, pues
nos damos cuenta que no es así. La novela es algo cruel, que cada persona que entra a su paso, que a cada persona que se encuentra ahí, persona que termina siendo asesinada por ella misma, porque a la final todos los elementos que se encuentran en la selva, todo objeto que ella produce es algo para poder asesinar a aquellas personas. Por ejemplo, las enfermedades que se pueden encontrar ahí, las arenas movedizas, las corrientes, todo tipo de elemento sirve para matar a esas personas. ¿Por qué lo haría? Pues básicamente lo podemos deducir que lo hizo por protegerse, porque en ese momento se estaba viviendo una gran explotación, una explotación de caucho. Y no solamente ella sufría, sino también sufrían los indígenas, sufrían las personas que se encontraban ahí siendo esclavizadas por un grupo de personas que se estaban enriqueciendo de ello. Entonces, vamos a definir la selva algo cruel, algo que solamente por defenderse, pues sí, terminó con la vida de muchas personas. Pero no todo el caso es así. Pues recordemos que hace unos meses sucedió algo, una noticia que puso a todo el mundo a estar pendiente, y es la desaparición de 4 niños en la selva. Sobrevivieron a 40 días. ¿Cómo lo hicieron? Si la selva es tan cruel. Pues como dato importante de esto es que los niños son indígenas huitotos. Ellos ratificaron que ellos sobrevivieron todo esto por los conocimientos ancestrales de su comunidad indígena. Entonces aquí nos damos cuenta de que todos esos aprendizajes sirven, pero también mencionaron algo de que como ya tenían conocimientos ancestrales, también sabían qué consumir, qué no consumir, de dónde tomar agua. Pues dijeron que no se podía tomar agua de las corrientes porque eran muy fuertes de corrientes de agua, y tenían que tomar agua de las palmas de los árboles. Sabían qué tipo de hongos eran malos, sabían qué plantas eran malas, o sea, sabían todo eso. Por eso fue que sobrevivieron. Pero en el caso de la vorágine sí se visualizó en esta parte algunas personas que sabían cómo adentrarse en la selva. Los indígenas sabían cómo estar ahí, cómo defenderse, pero las personas que hacían mal a la misma selva los mataba. Entonces, actualmente la selva es vista así, hasta es protegida, pues está habitada, pues no mucho, pero se encuentra habitada, pero igualmente se encuentra protegida. Aunque hay cambios negativos, pues está siendo más invadida, está siendo deforestada, y todos estos cambios que ha traído el ser humano, pues hasta las comunidades indígenas que allí antes habitaban ya no se encuentran habitadas, sino que ya se encuentran desplazadas de su mismo hogar. La participación de nuestra compañera Olivia concluimos nuestro viaje a través de La Vorágine, una novela que nos sumerge en los intrincados laberintos de la selva amazónica y en las complejidades de la condición humana. Hemos explorado la belleza y la brutalidad de su entorno implacable, así como las luchas y los dilemas morales que enfrentan cada uno de sus personajes. Esperamos que este episodio haya sido una experiencia enriquecedora y estimulante, y que los haya inspirado a explorar más a fondo esta obra maestra de la literatura colombiana. Nos despedimos con la invitación a seguir explorando las riquezas de la literatura latinoamericana y a continuar reflexionando sobre las complejidades del mundo en que habitamos. Gracias por acompañarnos en este viaje.